Todo empezó de forma bastante inocente. Ethan acababa de pasar por una ruptura difícil y necesitaba un lugar donde quedarse mientras resolvía sus problemas. Mi esposo Daniel siempre había sido muy cercano a su hermano, así que cuando me preguntó si Ethan podía quedarse un rato en nuestra habitación de invitados, no dudé en aceptar. Ethan llegó una tarde lluviosa de martes, con la maleta en la mano y una sonrisa torcida. Era diferente a Daniel en todos los sentidos. Más despreocupado, más aventurero y mucho más encantador de lo que debería ser. Mientras que Daniel era práctico y serio, Ethan tenía una energía que hacía que la habitación se sintiera más luminosa cada vez que entraba. Al principio, lo vi como nada más que mi cuñado, alguien a quien ofrecerle cariño en un momento difícil. Pero a medida que pasaban los días, algo empezó a cambiar entre nosotros. Era en los pequeños momentos, una mirada persistente al otro lado de la cocina, un inocente roce de manos al cruzarnos en el pasillo, la forma en que me miraba cuando creía que nadie más lo estaba viendo. Al principio no fue nada, pero nada puede convertirse en algo tan rápido que me dije a mí misma que lo estaba imaginando, que solo estaba haciendo el tonto, dejando que mi mente creara una fantasía donde no existía nada, excepto Ethan, que hacía difícil ignorar su forma de hacerme sentir vista, algo que no había sentido en mucho tiempo. Daniel siempre estaba ocupado con el trabajo, saliendo temprano, llegando tarde a casa y demasiado agotado para hacer mucho más que cenar y desplomarse en la cama. No lo culpaba, sabía que estaba trabajando duro por nuestro futuro, pero en algún momento dejamos de vernos realmente. Entonces llegó Ethan y de repente ya no era invisible. Una noche, después de que Daniel se hubiera ido de viaje de negocios, Ethan y yo nos encontramos solos en la casa. Nos sentamos en el sofá, bebiendo vino y hablando de todo y de nada. Era tan fácil con él. Me escuchaba como si cada palabra que decía importara. Se reía de mis chistes, incluso los malos, y por primera vez en años sentí una chispa de emoción cuando me levanté para dejar mi vaso en el fregadero. Me siguió a la cocina. Me giré para decir algo, pero las palabras se me atascaron en la garganta cuando vi la forma en que me miraba. Había algo peligroso en sus ojos, algo que me aceleró el corazón de una manera que no debería. Sabes que mereces más que ser de alguien. Después de pensarlo, dijo suavemente, acercándose más. Debería haberlo detenido. Debería haberme alejado, pero no lo hice. La primera vez que Ethan me besó, sentí que el mundo había dejado de girar. Estaba mal, terriblemente mal, pero no lo sentí así en ese momento. Sus labios eran cálidos, su tacto suave, pero urgente, y en ese instante, cada pizca de culpa y duda se desvaneció. Pasamos la noche enredados en las sábanas, susurrando secretos en la oscuridad, fingiendo que la mañana nunca llegaría, pero llegó, y con ella, el peso aplastante de la realidad. Me dije a mí mismo que fue un error de juicio. Prometí que no volvería a suceder, pero lo que pasa con la tentación es que una vez que cedes, se vuelve más difícil resistirse. Ethan y yo nos volvimos cautelosos. Nos evitábamos cuando Daniel estaba cerca, pero cuando estábamos solos no podíamos evitarlo. La emoción de la pasión oculta era embriagadora, adictiva, incluso cada beso robado, cada promesa susurrada, cada momento de secreto solo nos arrastraba más profundamente a una realidad de la que no podíamos escapar. Me sentía culpable. Amaba a Daniel, de verdad que lo amaba. Pero el amor y la pasión no siempre son lo mismo, y lo que sentía por Ethan fue crudo innegablemente. Me hizo sentir viva de maneras que no había sentido en años, pero los secretos tienen una forma de desmoronarse, y el nuestro lo hizo más rápido de lo que nunca anticipé.
Fue un error estúpido. En realidad, un mensaje de texto olvidado que dejé abierto en mi teléfono. Daniel ni siquiera sospechó cuando lo contestó, pero en el momento en que leyó las palabras que Ethan me había enviado, todo se derrumbó. No puedo dejar de pensar en anoche. ¿Cuándo podré volver a verte? La mirada en los ojos de Daniel fue algo que nunca olvidaré. Conmoción. Traición, dolor. ¿Cuánto tiempo? Me preguntó, su voz extrañamente tranquila. Abrí la boca para hablar, pero no había palabras que pudieran mejorarlo, ninguna explicación que pudiera deshacer lo que había hecho. Ethan, incapaz de afrontar las consecuencias, hizo las maletas y se fue esa noche. Intenté hablar con Daniel para explicar, para rogar, para perdón, pero algunas traiciones duelen demasiado. Han pasado meses desde aquella noche, y todavía no sé dónde estoy. Daniel se mudó. Necesitaba espacio para descubrir si alguna vez podría volver a confiar en mí. Ethan y yo no hablamos de lo que pasó. Hubo un momento de pasión entre nosotros, una tentación peligrosa que destruyó todo. La vida está llena de decisiones, y algunas decisiones que nunca puedes